tema muy curioso realmente. Pero hoy nos vas a, mejor dicho, aclarar todas las dudas que tenemos. Qué rico. Bienvenida, Ángela. Quisiéramos que te presentaras un poquito tú. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación que me hacen a Red Provida Latam. Mi nombre es Ángela Prada. Por gracia de Dios, llevo ejerciendo como enfermera aproximadamente 13 años y hace aproximadamente 3 años hice mi entrenamiento como doula, dula o como acompañante de parto. Y pues a raíz de ese entrenamiento que hice, actualmente hago la especialidad de educación perinatal en la Universidad Anáhuac de México y con muchos proyectos y como ustedes pues ya varios me conocen aquí de los que están presentes, tengo un Instagram que se llama La Enfermera Doula, donde comparto toda esta maravilla de ser enfermera y también de ser doula. Soy de la ciudad de Ibagué. Vivo con mis papás, tengo 3 hermanos, vivo con mis 2 perros y vivo feliz en esta misión que el Señor me dio, porque realmente yo no la escogí. Qué bien, qué bien. Me gusta muchísimo como todo el recorrido que tienes profesional, porque estamos hablando con una experta, eso hay que decirlo. Aquí traemos es gente tesa, gente experta en los temas y qué rico. Bueno, Ángela, que empecemos por el principio. ¿Qué es una dula? Porque no todo el mundo sabe qué es una dula, a qué se dedican, qué es eso, cómo así. Cuéntanos. Bueno, una dula, doula o acompañante de parto son las mujeres que tradicionalmente preparan y acompañan a las otras mujeres, a las mujeres gestantes, en el trabajo de parto, en el posparto e incluso en la lactancia. Digo que tradicionalmente porque es una figura de milenaria, pues de una cultura antiquísima, que con la institucionalización del parto se perdió, ¿sí? Y desafortunadamente pues como que cayó en el olvido, pero hubo mujeres muy resistentes y conservaron esta tradición, esta cultura tan hermosa y hoy en día ha tomado mucha fuerza. Algo muy importante que cabe resaltar es que cuando nosotros hablamos de dulas, principalmente a muchas personas se les viene a la cabeza mujeres nueva era, mujeres feministas, empoderadas, bueno, toda esta cultura del pañuelo verde. Y resulta que como muchas cosas que nos ha robado la nueva era, la dula es una persona completamente católica, porque nosotras como dulas cristianas católicas tenemos nuestra imagen en la Virgen María cuando acompañó a su prima Santa Isabel en el parto de San Juan Bautista. Entonces, nosotras intentamos, en medio de toda nuestra miseria, acompañar a todas las mamás que preparamos en los partos. Intentamos acompañarlas como las acompañaría la Virgen María, obviamente. Nosotros hacemos y ya que suplan nuestras deficiencias, ¿no? Pero principalmente esa imagen de ella haciéndolo como ella lo haría, qué les diría, lo que les apoyaría. O sea, yo me imagino cómo fue la compañía de la Virgen María con su prima Santa Isabel y debe ser una cosa espectacular. Bueno, en estos días estaba viendo un live y me gustó como la metodología de intervención para evitar que se corte como la señal y es, yo voy a silenciar mi micrófono mientras tú hablas. Y si yo tengo una intervención o una pregunta, te alzo la mano, porque a veces cuando estamos haciendo live, cuando me monto yo encima de ti, se pierde la intención de lo que estás terminando de decir, entonces hagamos eso, listo. Bueno, Listo, quería dale. decirte que me encanta esa propuesta de valor que nos traes frente a poder equiparar una dula católica con la Virgen María y su trabajo con su prima Santa Isabel. Yo realmente nunca lo había visto de esa manera y me encanta porque es real, o sea, la Virgencita
se fue, bueno, le ayudó a Santa Isabel. ¿Y cuál hubiera sido su labor? Ir a ayudar a una mujer en ya casi que el trabajo de parto, ¿cierto? Porque Santa Isabel ya iba a tener a su bebé, pero sobre todo cómo se puede rescatar y volver a los principios de lo que realmente es una dula. Tú decías, es que está muy relacionado con Nueva Era, con la Pachamama, que con las energías, el cosmos, tú puedes. Y realmente eso es una tendencia que hay hoy y quisiera que me corrigieras, una tendencia de lo natural. Volvamos a lo natural, partos sin medicina, parto tradicional, partos en el agua, entonces volvamos a lo natural y resulta que nos dejamos quitar eso natural, cuando lo natural realmente es esos inicios que nos pertenecen a nosotros. Totalmente, Daisy. Mira que hay varias premisas y hay varias frases que son como mis hilos conductores cuando hablo con los papás en las preparaciones. Una de esas es que nosotros tenemos un Dios creador que hizo todo extremadamente perfecto. Nosotros creemos en un Dios que hizo todo perfecto. Esa es una. Otra es que la ley natural jamás va a ir en contra de la ley moral, ¿sí? Nuestra naturaleza jamás va a quebrantar la ley moral, ni viceversa. Entonces, y si algo de la ley moral quebrantara la naturaleza, habría que pensar si está realmente bien hecho. Otra cosa importante es entender, y yo creo que es la cultura más difícil porque las últimas generaciones hemos crecido pensando que el parto es un evento médico y el parto no es un evento médico. El parto es un evento doméstico de la casa. O sea, el ideal es que los partos sean en un ambiente doméstico, ¿sí? Las intervenciones que sufren los partos deberían darse únicamente si ese parto realmente, objetivamente necesita una intervención, que al intervenir se vayan a mejorar los resultados del parto natural, ¿sí? Desafortunadamente, más o menos hace unos 100 años, se comienza a institucionalizar el parto, creyendo que las mujeres necesitan ayuda para parir. Y desde ahí comienza una completa degradación de lo que es el parto, o sea, de la imagen natural de lo que es el parto. Y por eso es que la mujer que queda embarazada piensa inmediatamente, tengo que ir al ginecobstetra. Y eso no es así. No, Porque inmediatamente, es o sea, como yo decir, voy a ir al baño, ay, tengo que ir al urólogo. me No, encanta, me encanta ese ejemplo. es un evento natural, es algo que es propio, pero está tan desdibujado, está tan alejado de la familia. Las mamás ya todavía, las mamás en este momento dudan de poder lactar, dudan de poder parir, dudan de poder gestar. Entonces, siempre es ese referente. Necesito embarazarme, médico. Necesito médico en un evento que es propio de nuestra naturaleza. Entonces, volver a nuestras raíces sí es necesario, no es, quiero hacer una aclaración, no es satanizar las intervenciones médicas que se hacen cuando realmente se necesitan. Yo soy enfermera y sé que la medicina ha salvado muchas vidas, sé que cuando se actúa con conocimiento y rectitud de conciencia y en orden a Dios, se hacen las cosas como se deben hacer. Pero desafortunadamente, en este momento los partos intervenidos son muchísimos. Te voy a dar un dato que es escandaloso, un poco. La Organización Mundial de la Salud dice que la tasa de cesáreas en un país, ¿sí? Debería ser alrededor del 10 al 15%. En Ujú. Colombia estamos en el 50% de cesáreas. Es decir, cuántas cesáreas innecesarias no se practican. Y tú tienes una historia muy linda sobre eso. Sí, de hecho, Ángela me impresiona mucho porque, a ver, no, pues en un tiempo se escuchaba como que, ay, no, yo quiero un parto natural y qué rico el parto natural. Y de hecho se intervenía el parto solo cuando era necesario. Se paró de dilatar, el bebé tiene sufrimiento fetal, bueno, no sé. Hoy es una moda hacerse una cesárea, o sea, hoy te ponen a escoger. Bueno, ahí ya voy a entrar con un poco como mi historia que te la estaba contando ahorita, porque tengo muchas dudas y estoy segura que muchas personas tienen dudas.
Sí. Bueno, yo tengo una condición física, médica, pues que no me permitía, supuestamente, ahorita les voy a decir por qué, tener un parto natural, ¿cierto? Por un problema en la cadera. Cuando yo tengo 4 bebés, 2 en el cielo, ya se les había dicho, María Camila y Mateo, y cuando quedé embarazada de Lucianita, me dijeron, no, pues te vas por cesárea porque pues evidentemente tu condición médica no te lo permite. Bueno, la programaron, en fin. Pero desde que, con la segunda experiencia que fue Celeste, que hoy tiene 6 meses, desde que entras, o sea, yo entraba cerrada, cerrada a cesárea, pues esa era la indicación médica, pero desde que entran las mamás te dicen cesárea o parto natural, cesárea o parto natural. O sea, no es como que te dicen, dale, tú puedes, sino que hoy te dicen, ¿qué quieres? Desde la preconsulta con el ginecólogo es, ¿qué quieres? Y muchas veces, y he escuchado experiencias de mamás cercanas que dicen, ay, no, 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 cesárea, yo no quiero esos dolores de parto tan horribles, o sea, ni siquiera se dan la pela de poder tener esa experiencia natural de tener a sus hijos. Y les cuento, yo, en vivencia propia, o sea, yo tuve cesárea con Luciana, bueno, programada, en fin, y tuve, por gracia de Dios, un parto natural con Celeste porque iba supuestamente para cesárea y me quedé esperando quirófano y nunca hubo quirófano, llegué a 9 dilatación y la muchachita nació natural, gracias a Dios, y no pasó nada con mi salud, ni mi cadera, ni nada. Pero la diferencia es abismal, o sea, la diferencia entre una cesárea y un parto natural es abismal. De conexión, no es que yo quiera más a Celeste que a Luciana, pero sí es diferente todo, o sea, la seguridad del bebé, o sea, son muchas cosas que, bueno, yo digo, es mi experiencia. Pero como ese medio, Ángela, cuéntanos, está empujando a esas mujeres a que ese porcentaje que nos contaste ahorita, de que deben ser de cesárea se haya disparado tanto a las cesáreas hoy. Entonces uno se preguntaría, pues, o sea, están sufriendo cada vez más las mujeres condiciones médicas que les imposibiliten tener unos partos naturales. Es más caro una cesárea que un parto natural. O sea, son muchas preguntas que uno se haría alrededor. Realmente la industria organizada frente a esto es grandísima y no hablo de una industria precisamente humana, sino una industria espiritual, porque aquí vamos a ahondarnos un poquito en el tema de maternidad herida, humanidad destruida. Yo creo que aquí ya han tenido grandes invitados y las personas que nos escuchan también entienden que el demonio organizó una campaña de desprestigio contra la mujer y contra la maternidad terrible, al punto de hacerle pensar a la mujer que si no era como el hombre no tenía valía, ¿sí? Entonces, si tú no eres como el hombre, que el hombre no tiene hijos, sale a trabajar, gana su dinero y es autoridad para sobre sí mismo, entonces tú como ser humano no importas. Y esa es de las peores mentiras que el maligno pudo haber organizado en contra de la sociedad. Entonces, en esta cultura de industrialización, de libertad femenina, de liberación femenina, el maligno, bueno, y todo lo que le trabaja a él, saca a la mujer de la casa diciéndole que no se tiene que llenar de hijos. Y entonces, mediando pues un poco el tema, porque él digamos que no gusta de ser radical porque no es radical, sino que permite términos medios porque los tibios tienen que permanecer tibios, entonces él le dice, bueno, tú puedes ser mamá, pero como tú quieras, no como el creador te lo diga. Entonces, ahí vienen un montón de subrogaciones en la maternidad terribles. Tan sencillo como esto. Si tú quieres lactas o si quieres das tetero. Si tú quieres pares o si quieres tienes cesárea. Ahora, si tú quieres gestas o puedes alquilar un vientre. Si tú quieres, puedes hacer una concepción en un acto conyugal o si quieres puedes utilizar fertilización in vitro. Y todo lo que está alrededor de lo que es la maternidad ha sido saboteado asquerosamente. Pero las personas en su desconocimiento y pues también con estas vendas de la tecnología e incluso que el médico que es de Dios, porque a veces va a misa el domingo, pero el resto de la vida no la conocemos, el médico que es de Dios hace fertilización in vitro. Entonces es un médico de Dios, ¿sí? Entonces entras en una confusión terrible, porque creemos que es que las señoras de hace 1000 años sí tenían que parir a dolor, pero es que ahora yo no lo tengo que hacer porque es que la tecnología ha avanzado mucho.
y estamos saboteando, y tú lo has dicho y me alegra que lo diga una mamá biológica, que esa es otra cosa que vamos a tocar más adelante, que no se es menos mamá, pero la conexión con el bebé nacido de parto natural y el bebé nacido por cesárea sí es diferente porque biológicamente está respaldado una circunstancia donde la mamá cambia a ser, o sea, donde esa mujer cambia a ser mamá. O sea, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, los científicos, realmente los expertos, porque el trabajo de parto es un cóctel de hormonas impresionante, donde al momento de salir el bebé por el canal vaginal, la mamá y él sufren un pico de una hormona, que es la hormona del amor, la oxitocina, natural, ¿no? No es la que le aplican a las mamás para empujar la salida del niño. Y cuando la mamá y el bebé experimentan este pico, que es el pico más alto que pueden experimentar durante toda su vida, existe esa conexión y se llama imprinting o apego. Y la mamá no solamente es mamá comportamentalmente, sino hormonalmente, instintivamente, como la vaquita, como el perrito, como la gorila, como todos los mamíferos, porque somos mamíferas, ¿sí? Entonces, realmente el tema de por qué se ha cambiado y se ha aumentado tanta digamos, la tasa de cesáreas, el número de cesáreas, es primero, por el desconocimiento de la creación de Dios. Porque si yo conozco que tengo un Dios perfecto, que hizo un parto perfecto para mí, yo no me atrevería bajo ninguna circunstancia, a pesar de mí, a pesar de mis temores, de mis dudas, de mi desconocimiento, a sabotear lo que Él ha hecho para mí, ¿cierto? Es como que la persona que más te ama te preparó el mejor regalo y tú queriendo controlar le dices, no, yo no quiero eso, yo quiero esto porque es a mi manera, ¿sí? Entonces es una forma de sabotearlo. Lo otro es que claramente hay una industria, sí, hay una industria detrás de eso, ¿cierto? Monetaria, de tiempo. Porque si te digo, yo he acompañado trabajos de partos de 3 días y a mí me pagan exactamente lo mismo por un trabajo de parto de 3 días a un trabajo de parto de 1 hora. Pero digamos que no todos, porque no es hablar de todos ni generalizar, obviamente tú no vas a demorarte 3 días en un trabajo de parto sabiendo que puedes hacer una cesárea en 20, 40 minutos. Es ridículo. O sea, el tiempo es oro, literal. Entonces, no se quedan esperando. Ahora, otra cosa, los miedos. Definitivamente la cultura de miedo para manipular es muy buena y eso lo estamos viendo actualmente. Si tú le dices a la mamá y la envalidas, el experto, ¿no? El que ha estudiado la mujer, el que conoce cómo funciona el trabajo de parto y le dice, no, es que usted no puede parir por esto, los papás inmediatamente van a ceder a hacer lo que sea para salvar la vida de ese bebé, porque se invalida el instinto. Y mira que es muy impresionante, yo conozco muchísimas historias de mamás que llegan a mí con 1, 2, 3, 4 cesáreas, a decirme que ellas quieren parir, quieren hacerlo porque ellas saben que pueden, ellas saben y que en oración lo han sentido y que lo quieren hacer, pero desafortunadamente no tenemos profesionales que acompañen este tipo de circunstancias que sí se pueden llevar a cabo. Ángela, bueno, no, o sea, y si tú me preguntas, o sea, una cosa es como lo que te venden de un parto, pues un parto natural, no, yo casi me muero, es dolorosísimo, o sea, es la historia corintellado. Y me hicieron violencia obstétrica y eso, mejor dicho, me fui al otro mundo y volví, o sea, es una cosa terrible. Pero si tú me preguntas a mí, mira, bueno, ahí yo les quiero, incluso ya les había contado a algunas personitas en otros live, yo, digamos que cuando llegué con Celeste, con mi cuarto embarazo, a tenerla, la ginecóloga que me revisó me dijo, mamá, o sea, usted ha pasado por todo ginecobstetricia, porque con María Camila, que fue mi primera bebé, yo tuve un aborto espontáneo, es decir, ella se murió dentro de mí, pero me tuvieron que hacer un aborto químico para poderla sacar, porque ya la bebecita tenía 12 semanas de gestación y nada que dilataba, nada que salía. En ese proceso de aborto, Ángela, o sea, te digo, yo no puedo equiparar y no tengo cómo equiparar el dolor que yo sentí con ese aborto químico para poder sacar a María Camila al dolor que tuve con el parto de Celeste. O sea, no, años luz. O sea, yo pariría 10 hijos naturalmente en vez de volver a pasar por un dolor de un aborto.
porque yo en el aborto me desmayé, tuve hemorragias, o sea, eso fue horrible, o sea, eso fue horrible. No estoy siendo objetiva, no estoy poniendo de por medio ni siquiera el dolor emocional de que mi bebé se murió, de que yo lo quería, en fin. No, el dolor por el que una mujer pasa con un aborto que es un cóctel de pastillas y hormonas artificiales que te hacen pensar que estás en trabajo de parto y expulsan abruptamente el bebé, es muy diferente al trabajo de parto. Yo te digo, si duele, evidentemente duele, es un proceso doloroso. En mi caso, pues digamos, me fue muy bien, yo dilaté, llegué en 4, en 2 horas estaba en 6, en 2 horas estaba en 9, o sea, fue rápido, no fue tan duro. Son dolores muy fuertes, pero soportables. Y ahí yo, en medio de eso, me imaginaba como el Señor no te da una prueba o un dolor físico que no estés preparado para afrontar. O sea, una mujer sí puede dar a luz de manera natural. O sea, lo podemos hacer. Es duro, sí. Uno sienta como que en medio de todo ya uno está muriendo, pero no, no te mueres. O sea, es algo que el cuerpo gradualmente se va preparando, se va preparando. Ahora, cuando ya ahora yo miro, por ejemplo, el proceso en que va dilatando, el que el bebé va saliendo, yo digo, oh, por Dios, de mí salió ese bebé, ¿cómo es posible? Llega un momento en el que todo, pues como que tú cierras y abres los ojos, te pusieron el bebé en tu pecho y ya, ¡ah! Ya soy mamá. Daisy, has dicho muchas cosas o sea, increíbles. Algo muy importante y es que no se puede desligar, aunque entiendo que por tu comentario quieres ser objetiva, es que la maternidad lleva un componente emocional y espiritual grandísimo. O sea, el sufrimiento emocional sí influye en la cantidad de sufrimiento físico que tenga la mamá, ¿sí? ¿En qué sentido? En tu caso, digamos, la primera vez fue la pérdida de tu bebé, o mejor, la ganancia para el cielo. A mí no me gusta hablar de pérdidas estacionales, sino de ganancias para el cielo, porque es un A mí hijo que también, estás me esperando ver parece en el bien. cielo. Entonces, claramente sí existe un cortocircuito, ¿sí? O sea, yo estaba gestando un bebé y resulta que ya el Señor se lo quiso llevar. Entonces sí hay un sufrimiento emocional que influye y aumenta el sufrimiento físico. Aparte de eso, pues digamos el aborto químico es una medida que es muy, muy utilizada, pero también hay ginecobstetras que son más conservadores y prefieren decir, esperen que el niño puede salir solo. O sea, en su Ay, momento va a salir. no, déjelo que salga solo y ya, o sea, ¿por qué me van a hacer Entonces, eso? porque Me decían, no, realmente porque es que le da una gangrena, el bebé no ha bajado, y yo, ay, Dios mío. sí, depende de la escuela, depende de las experiencias de los ginecólogos. Hay unos que sí inmediatamente indican el medicamento, otros prefieren ser más conservadores. Y otra cosa es como tú dices, y me encanta porque es una frase que yo utilizo con mis gestantes, incluso en la sesión donde resignificamos el dolor del trabajo de parto, porque no es manejar el dolor por manejarlo, sino saber tú por qué estás manejando y teniendo ese dolor. Es la que dices de 1 Corintios 10:13, que nunca voy a ser tentado más allá de mis fuerzas, porque Dios ante la prueba dispone inmediatamente la posibilidad de vencer, porque Dios es fiel. Entonces, una mamá jamás va a ser tentada encima de sus fuerzas. ¿Qué pasa? Los partos institucionales son los más fríos y dolorosos que puede tener una mamá, ¿sí? Una mamá en trabajo de parto necesita estar acompañada. Una mamá en trabajo de parto necesita estar en un ambiente caliente. Una mamá en trabajo de parto necesita estar a oscuras. Una mamá en trabajo de parto necesita comer y alimentarse bien y beber a demanda, lo que quiera. Una mamá en trabajo de parto necesita movimiento. Así por encima, ¿qué de eso pasa en una institución? Nada. Todo Absolutamente es nada. helado, usted tirita de frío desde que entra hasta que sale, el marido no puede entrar porque está en época de COVID, entonces el esposo no puede entrar y usted sola, muriéndose del dolor, con pegada de una camilla helada. Las enfermeras le dicen, ay, pero ya, si apenas van 2 de dilatación, y uno, pero es que me está doliendo, o sea, esa mía la que me está doliendo, no usted. La violencia obstétrica es terrible, o sea, nada de eso. No te dejan comer porque es que si se complica hay que meter a quirófano y entonces se vomita. Terrible. Nada. Entonces, Y agua, o entonces, sea, ni ¿qué te pasa? Claro, de promesa del Señor tenemos que vamos a parir con dolor. Es una promesa que Él nos hace. No es negociable. Decía una youtuber en estos días que un mandamiento es un mandamiento y no fue una opinión.
no es negociable. El dolor es ahí porque el dolor nos semeja a Cristo, ¿no? O sea, el hecho de evadir los sufrimientos, obviamente tenemos luchas y no te está hablando lo más valiente, ¿sí? Que todos los humanos le huimos al dolor y al sufrimiento, eso es humano, pero lo cristiano es abrazarlo y llevarlo como Cristo. Entonces, claro, tenemos el dolor que viene propiamente con el proceso y aparte de eso el dolor de las instituciones y de un parto institucionalizado sin razón de ser, donde se le da completamente el trato diferente a una mamá del que debería estar teniendo en su trabajo de parto. Y yo te lo puedo decir gracias a Dios porque la experiencia con las gestantes lo ha confirmado, de mamás que ya han parido bajo esas condiciones infrahumanas, porque eso no es inhumano, sino infrahumano, y han parido con el acompañamiento y la preparación de un acompañante de parto y es, o sea, la diferencia es brutal. ¿Duele? Claro que duele. O sea, yo no quito dolores porque te quitaría la posibilidad de hacerte más santa. No te los quito, pero te los ayudo a manejar. Entonces, esto es muy interesante saber que las mujeres sí están diseñadas para parir. Es que no lo dice nuestra anatomía, no lo dice nuestro cuerpo, es que no lo dice nuestro creador. Todo, o sea, todo. Me encanta, Totalmente. me encanta. Tengo ganas de tener 5 más. Bueno, Claro que sí. entonces vamos a desarrollar, a empezar a desarrollar. Ah, bueno, por acá antes de que sigamos, me hicieron una pregunta y es, si el médico te dice que hay que hacer cesárea porque falta líquido amniótico, ¿qué hago? Es decir, el médico me lo está diciendo, o sea, o mamá, le hago cesárea, el bebé se muere, o básicamente, ¿cierto? O sea, uno hay que hacer, confiar, o qué, bueno, ¿qué más vamos a Bueno, hacer? eh, Nutrición. sería muy ambicioso responder aquí cuestiones médicas, Populares. teniendo en cuenta que cada mujer es un mundo diferente, ¿no? Entonces, uno cuando la mamá viene a decirle eso, uno le dice, muéstrame la ecografía, cuéntame tu gestación. Bueno, uno hace un estudio de todo el contexto, ¿no? Yo no es por un solo dato, yo puedo decir, no, sí, sí o no, no se puede, porque es que es un ser humano, ¿no? Y es una situación pues con muchos datos. Sin embargo, sí se ha visto que los médicos dicen hay poco líquido amniótico, debemos operar. Primero que nada, el líquido amniótico es un líquido que se regenera y se regenera por medio de la ingesta o de agua, ¿no? Entonces, tú puedes tomar agua o puedes ponerte agua, suero por la vena, ¿sí? Te pueden canalizar y se va a restablecer el líquido porque el líquido casi que el 80% lo genera el bebé cuando orina. Entonces, si tú pones a orinar el bebé, se regenera. Bueno, así por encima, porque puede haber una condición de enfermedad de la mamá que pueda estar generando una baja realmente o que el bebé incluso no esté produciendo la cantidad de líquido que amerita. Pero hay que siempre buscar una segunda opción. Yo siempre les digo a muchas mamás que me escriben, yo creo que a mí me han escrito muchas mamás que no conozco. Yo siempre les digo, bueno, cuéntame, me dicen, yo le digo, mira, mi niña, para mí no hay indicación de cesárea, pero yo no soy ginecobstetra. Y pues digamos que así por encima no te puedo dar una solución. Busca una segunda opción con un médico que sea más conservador, un médico que sea más parto natural. Los médicos viejitos generalmente son los que nos salvan la patria, porque los nuevos a veces son muy cesarólogos, ¿no? Entonces ellos quieren hacer cesárea porque sí, porque no, porque de pronto, porque tal vez. Aquí pues me están haciendo varias preguntas de diferentes condiciones médicas, que si tengo estrechez pélvica, que si tengo una presión alta, que no sé qué, por ahí, que tuve el mejor parte de mi vida con Ángela, gracias por esa experiencia con mi esposo, pero quisiera por acá, nos están diciendo que tuve el mejor parto, la mejor experiencia contigo, que le diste esa experiencia al esposo y a ella. Ahorita más adelante vamos a hablar de la conexión del esposo y la importancia del esposo, de la pareja en este proceso. Pero quiero que empecemos a desarrollar el tema. ¿Por qué maternidad herida, humanidad destruida? Bueno, Daisy, ya habíamos hecho como una introducción, ¿sí? El hecho de subrogar la maternidad definitivamente le quita su papel primario a la mujer. No quiero con esto que las personas que están escuchando crean que si la mujer no tiene hijos biológicos, no es mujer. Porque es lo primero que nosotros tenemos que entender de maternidad. La mujer de suyo es materna, la mujer de suyo
lleva el hecho de ser madre, por el sencillo hecho de ser mujer, ¿sí? Cuando, digamos, yo me presento, y eso me pasaba mucho al principio, ¿y usted tiene hijos? Y yo, no tengo hijos biológicos, pero espirituales tengo muchos. Entonces, hay muchas mamás y sobre todo las mamás de mis gestantes les preguntan mucho eso. Y luego, ¿ya cuántos hijos ha tenido? Entonces yo les digo, el cardiólogo no cura en virtud de los infartos que le han dado, sino por todo lo que ha estudiado. Gracias a Dios, pues, este tema me apasiona y he Me podido encanta tener tu respuesta, me encanta. y he podido acompañar a muchas mamás y ver muchos partos y la verdad incluso se hace más objetivo cuando yo no mezclo mi experiencia personal. Yo no te puedo decir que es una contracción sentirla. Te puedo explicar cómo la puedes sentir, de qué lado a qué lado, cuál es normal, cuál es falsa, sí, en qué momento te puede dar, pero yo no te voy a decir, no, es que yo la sentí así, porque no tengo cómo mezclar mi experiencia personal. Entonces, volviendo a lo de maternidad herida, cuando se quiere destruir la sociedad, ¿qué hay que hacer? Herir la mujer, porque la mujer es el nivel espiritual de la sociedad, es el nivel de la moral. Cuando yo desdibujo la naturaleza maternal, la naturaleza femenina, inmediatamente estoy desdibujando lo que es firme, lo que es calor, lo que es cariño, lo que es la acogida, lo que es la ternura en una sociedad. Por eso cuando yo hiero la maternidad, que es la esencia básica de la mujer, inmediatamente estoy generando hogares disfuncionales, inmediatamente estoy generando niños con malos procesos de aprendizaje, estoy generando niños que no tienen una salud física y eso que tú dices es impresionante en cuanto a los beneficios del parto natural y la lactancia en un bebé. Es impresionante. O sea, no es comprable, para nada es comprable. Y definitivamente cuando nosotros queremos destruir un hogar, cuando queremos no solo un hogar, sino una sociedad, debemos herir primariamente a la mujer, porque la mujer es la que va a mantener, la que va a perseverar, la que se va a donar, ¿sí? Ujú. La que va a hacer ese estandarte que va a dar la pauta. Entonces, cuéntame. Ahí me genera una pregunta y es en relación a lo que hoy cada vez está dándose más y es el tema de la depresión postparto. La depresión postparto, yo he escuchado que es como un rechazo al bebé y como no una aceptación, una poca aceptación de esa nueva condición de maternidad, no quiero levantarme, no quiero amamantar el bebé, me duele, estoy cansada, como esa negación a esa donación que tú estabas diciendo, y es una depresión que se da. Entonces pregunta, ¿esa depresión va ligada directamente o va ligada de alguna manera al tema de las cesáreas, por ejemplo, al tema de los partos no tradicionales, no naturales, o no tiene nada que ver, o sea, no sé, porque yo he escuchado mucho el tema de esa depresión postparto, que es una cosa bien tesa, porque yo digo, pues estoy presentando rechazo a mi hijo, lo tengo que alimentar y no quiero, no lo quiero ver, o pues debe ser una cosa muy fuerte. Es muy bonito lo que me dices y coincidencialmente, incluso antes que me hicieran esta invitación, estuve leyendo algo sobre la salud mental materno-perinatal. Y resulta que hay una ginecóloga que dice en un video de 20 minutos hablando sobre el tema y sobre cómo ha influido esta época de COVID toda esta historia. Y ella dice, una ginecóloga, que si alguna de las fases del trabajo de parto es alterada y salida de su naturaleza, ya aumenta el riesgo de una depresión postparto. Entonces, imagínate cuántas cosas están mal intervenidas. Y aquí hago un comentario que quisiera que quedara muy en el corazón de las personas que nos escuchan. Y es que la violencia obstétrica no solamente pasa en las instituciones. La violencia obstétrica comienza desde casa, cuando yo tengo un esposo que no acompaña, cuando yo tengo una mamá que empuja porque no se ha ido, su hijo se va a morir, es que mire que usted esto. Cuando yo tengo vecinas y amigas que no ayudan, sino que infunden miedo a los corazones maternos, como, ay, pero si tú
tú sí vas a ser capaz, eso ya configura violencia obstétrica porque es el mismo comentario que invalida el instinto maternal que te pueden hacer en una institución. Entonces, definitivamente sí tiene que ver el hecho, y es científicamente comprobado, a mí no me gusta decirlo porque yo personalmente, es una posición muy personal, muy personal. Yo primero recurro a la fuente teológica y después a la científica. Pero desafortunadamente estamos en una época cientificista y los mismos creyentes, si no tienen un estudio científico que lo demuestre, doble ciego, metaanálisis correlacionado, no nos vale. Pero entonces, desafortunadamente es eso, ¿no? O sea, sí se altera el curso normal del trabajo de parto, de este contacto piel a piel inicial con la mamá, esta lactancia materna, sí se aumenta el riesgo de depresión postparto, Qué interesante, completamente. qué interesante esa pregunta. Pues mientras hablabas, yo era como que eso tendrá que ver aquello con aquello. Y mira, por ejemplo, acá factores más, dice, es verdad, yo tuve depresión postparto, cesárea por embarazo gemelar. Bueno, entonces ahí se me genera otra pregunta. Si yo tengo un embarazo múltiple, ¿tiene que ser cesárea? Uno no pare primero, uno espera y ahí sale el otro. Pues estoy siendo como práctica, no sé. No, sí, sí, sí. No, claro. Práctica instintiva y lógica. O sea, la pregunta es cómo hacían antes. O sea, siempre les pregunto a los papás, ¿cómo hacían antes? ¿Sí? Claro, se paría uno y después se paría otro. Lo que pasa es que como entramos a la era del hedonismo y el facilismo, entonces pues es más fácil hacer cesárea. Mira, yo te cuento, aquí en Ibagué yo tuve una mamá que ya estaba gestando gemelos y tenía a los dos bebés cefálicos, ¿no? O sea, en posición de cabecita, que es la condición, una de las condiciones de los requisitos que los ginecólogos ponen para que se pueda parir parto gemelar, ¿no? Pues para que pueda haber parto gemelar. Y le hicieron cesárea. E incluso tenía dos placentas, o sea, tenía las condiciones que ellos ponen, ¿no? Para poder tener un parto natural y ni así le hicieron, le dijeron, mamá, te lo atendemos. ¿Por qué? Eso también tiene un porqué. Porque resulta que los profesionales hoy en día ya perdieron la práctica de atender este tipo de partos. Porque pues hace mucho tiempo no se hace. Si existe cesárea, ¿para que nos complicamos la existencia? Programemos cesárea y hagamos cesárea y ya está bien. Ahorita Magnanimus decía algo así, él decía, a ver, es que, bueno, preguntemos, ¿cuánto dura un parto natural? Pues un promedio, pues, o sea, un día, mediodía, más o menos. La literatura dice, la literatura dice, pero la experiencia habla diferente. La literatura dice que una mujer primeriza puede durar aproximadamente 24 horas o un poco más en trabajo de parto y una mujer ya de varios hijos más o menos de 12 a 18 horas. Sin embargo, si tú me preguntas por mi experiencia, Pues, yo he estado hasta 48, 36 horas con primerizas e incluso este año acompañé más o menos un trabajo de parto de 48 horas de una mamá de tercer viaje, de tercera gestación, los dos anteriores vaginales. Entonces, por eso es bueno, yo les digo a los papás, mira, es esto y esto, pero cada uno tiene el parto que el cielo le quiera dar. lo pregunto No es se porque compare. ahorita, lo pregunto es porque ahorita Magnanimus está diciendo, o sea, mientras yo me demoro 48 horas en un parto natural, ¿cuántas cesáreas puedo hacer? ¿Cuánto puedo ganar por esa cesárea? Corte, 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 corte y factore, 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 pues, o sea, ahí no hay diferencia alguna. Bueno, y lo otro es, aquí me están haciendo una pregunta muy importante que creo que da esperanza también, porque pues aquí deben haber personas que ya parieron por cesárea y ay, me tiré en el hijo, pues ya no soy mamá, ese vínculo, ¿qué voy a hacer? Yo me dejé convencer, yo no vi este live en ese momento, entonces para ellos ya está todo tirado. O sea, entonces, por ejemplo, acá me dice, Mami de Saga dice, por favor, ¿cómo se reconcilian las mamás de cesárea con ellas mismas? ¿Cómo restaurar ese vínculo natural? Entonces es muy importante que nos digas eso, porque estamos hablando, venga, es que la cesárea es esto, es que el parto natural es esto, los beneficios, pero y las que no, por ejemplo, yo, que yo ya tuve cesárea, entonces podríamos decir, soy menos mamá de Luciana que de Celeste. No, ¿cierto? Entonces cuéntanos cómo restaurar ese vínculo con nuestros hijos. Bueno, principalmente cuando las mamás llegan así, se debe hacer, sí, una sanación interior por eso.
cuando las mamás son conscientes de, y gracias a Dios, las que llegan queriendo parto natural claramente son conscientes de, ya sea que ellas lo eligieron, porque también hay mamás que lo eligen, como hay otras que cayeron en las mentiras, ¿no? O como en el facilismo, de decir, haga necesario doctor, haga lo que tenga que hacer. Entonces, lo más importante es reconocer que pasó algo que no tuvo por qué haber pasado, ¿sí? Porque así es que cuando nosotros reconocemos lo que está mal hecho, se puede resarcir, ¿no? Y hacer una oración e incluso orar por el nacimiento de ese bebé, porque el alma del bebé sí recibe le fue dado en ese momento. El bebé también trabaja en el trabajo de parto y él necesita vivir ese esfuerzo de la vía estrecha para llegar acá a este mundo, para que su alma recuerde por cuál vía estrecha debe volver al cielo. Y lo dice San Mateo 7:14, que estrecha es la senda y que angosta es la vida que conduce a la vida, y cuán pocos son los que la encuentran. Me encanta porque realmente se entiende que es duro el trabajo que tenemos que hacer y el niño debe trabajar. El niño debe trabajar para nacer. Entonces es muy importante que las mamás que han pasado sepan que después de cesárea sí pueden parir, sí se puede parir. Después de muchas cesáreas se puede parir. De una, dos, tres, cuatro, cinco. Es que a mí me decían, ay, pero ¿cómo así? Si cuando no le es necesario uno ya no puede tener hijos porque eso se le abre a uno la herida. Y yo, pues yo no sé, a mí no se me abrió nada. Yo tuve parto natural, se supone que no podía y se pudo. Y yo he conocido gente que ha tenido incluso más cesáreas y parto natural. Bueno, tengo otra pregunta. Yo estoy muy preguntona, como la gente que está aquí no quiere preguntar, yo pregunto. Y de ahí el tiempo ya se nos va a acabar. Espíritu Santo de Dios, necesitamos otro like. Esto se va para segunda parte. Resulta que a mí me dijeron que los niños que nacían por cesárea tenían una herida en su corazón de nacimiento. ¿Por qué? Porque son arrebatados abruptamente del vientre, es decir, ellos están relajados ahí nadando, todo está bien, no sé qué, de pronto rajan a la mamá y sacan el muchachito, aparte que yo no sabía, pues, cuando fui a tener a Luciana, hay cesáreas humanizadas, así como partos humanizados, hay que cesáreas humanizadas. Y yo decía, doctor, yo quiero una cesárea humanizada. Si a mí sí o sí me toca pasar por la cesárea humanizada, hágame eso. Porque entonces yo escuchaba que los bebecitos, incluso los seres humanos, dentro de las heridas que más descubrimos, son el nacimiento, en la gestación, en el nacimiento y los 5 primeros años de edad se dan las heridas más profundas del ser humano. Entonces, por eso me parece importante que sepamos que hay un tema importante que debemos reconciliar con nuestros hijos porque ellos se sienten arrebatados del vientre. Entonces, confírmame si eso sí, si eso no, me lo inventé, lo leí mal. Es confirmado, es real. Mira, hay dos fuentes que traigo aquí, que una es muy reciente para mí y la verdad he querido profundizar más en lo que la Virgen María le dio a ella, que es Milena Giraldo. Ella es una laica que ha recibido de la Virgen María unas revelaciones y realmente un retiro para sanar las heridas intrauterinas. Y Wow. eso me llama muchísimo la atención porque ella dice, dentro de todo lo que le ha sido dado, que son las heridas que más inclinan al ser humano a sus pecados. Lo voy a Porque buscar. son las que... ¿Y cómo se busca? ¿Cómo es? Dime, ¿Y cómo se busca eso? está en YouTube, ¿Cómo se está busca? como Milena Giraldo, sanación de las heridas en el vientre materno. Búsquenlo, búsquenlo, sobre todo para la persona que me preguntó cómo sanar eso. Excelente herramienta. Y lo otro es que yo creo que todos, bueno, la mayoría de los que estamos acá conocemos una herramienta muy básica de sanación interior que es penitencia por amor. Y en penitencia por amor, ahí hay un momento donde se sana el nacimiento y el nacimiento por cesárea, el nacimiento por forceps, el nacimiento. Entonces sí quiere decir que hay una herida que sanar. ¿Ves? Entonces sí, es verdad. Los niños que nacen por cesárea son arrebatados del vientre. Eso es lo que ellos sienten. Aquí creo que alguien está haciendo una pregunta que si hay algún riesgo para el bebé. Hay que ser muy objetivos con esos riesgos. Los médicos muchas veces hablan de riesgos fantasmas que no existen. Pero Entonces, a sí, todos.
o incluso en el tema del aborto, todo es causal de aborto. Si el bebé viene sin una falange del dedo, ya está deforme, abortémoslo. Es incompatible con la vida. Entonces, imagínense ahora una cesárea. Bueno, Exactamente, entonces hay que intentar estar informados, papás, y es deber incluso de los papás, es deber informarse en el acto del parto, porque es que no es una condición médica, es algo doméstico y así como ustedes deben responder por la educación de sus hijos inicia en el vientre materno. Y en el momento del parto también es muy importante que papá y mamá puedan tomar unas decisiones informadas y no bajo el miedo. Entonces, claro, hay condiciones y la cesárea salva vidas. No quiero que ahora digan que no, cesárea, no, no quiero que me haga cesárea. No, pues si es por una condición que salva vidas, pues lo vamos a hacer porque se necesita. Pero son poquísimas. Y si te digo, Daisy, yo siempre les digo a las mamás cuando me dicen, no, Ángela, es que yo tuve 4 cesáreas. Y yo, bueno, cuéntame las historias de tus cesáreas. Ninguna. He encontrado solo una mamá entre muchísimas que me ha dicho Ángela, a mí me hicieron cesárea porque tenía placenta previa. Y yo, no, cesárea ya. O sea, cesárea, o si no, pasaba algo gravísimo. Pero el resto son porque que el niño no cabe, mentira, que ay, cordón enredado, una pregunta, te mentira, hicieron una pregunta. que esto queda, mentira, yo. Estrechez pélvica. La más triste de todas es porque ya tiene cesárea. Esa es la más triste de todas. O sea, tienes 4 cesáreas porque resultó que el primero fue una cesárea injustificada, entonces el segundo es cesárea, el tercero es cesárea, el cuarto es cesárea. Y después, entonces los médicos dicen, no, mamá, usted no puede tener más hijos porque se puede morir. Sí, Por Dios, doctor, o sea, usted me puso en este punto, ahorita me pone entre la espada y la pared. Es total. una cuestión Sí. terrible. Yo creo que es importante que vayamos también redondeando el tema a lo que les conté ahorita y les prometí, el papel del papá, del hombre, ahorita le estabas introduciendo un poco en ese parto natural. ¿Cuál es el papel del hombre? Ver, ok, o hágale, mijo, que usted puede, usted es muy fuerte, ok, ¿cuál es el papel del papá? Bueno, como hemos visto, entonces se desdibuja la figura femenina para atropellar completamente lo que es el hogar. Y evidentemente el hombre al no sentirse, digamos, recíprocamente amando a esa mujer, también se desdibuja, ¿no? Entonces ahí viene el machismo, el hombre autoritario o incluso los hombres que ya tienen unas maneras un poco más afeminadas. Cuando se saca el parto de la casa y cuando se lleva inmediatamente al hospital, el hombre inmediatamente sale del escenario. Entonces el papá se aleja del parto al punto que nosotros escuchamos muchos hombres de buena voluntad que dicen lo que mi esposa quiera y al fin de cuentas ella es la que va a parir, ¿sí? Y uno dice, momento, señor, pero es que ese hijo también es suyo. El parto hace parte de la experiencia sexual del matrimonio. Así como estuvieron juntos para concebirlo, el deber ser es que estén juntos para darles la bienvenida al mundo. El hombre es el cirineo. Todo calvario tiene cruz, pero esa cruz amerita un cirineo. Y el cirineo del trabajo de parto es el papá, porque es el que le va a ayudar a la mamá a llevar esa cruz, a ayudarle a vivir ese calvario. Entonces, claro que sí, el papá debe estar ahí. Muchas veces lo que uno hace cuando acompaña un parto es estar en silencio y a la gente se le hace absurdo. O sea, todo el mundo es como, ¿silencio? Sí. Se acompaña en el silencio y en la oración. Entonces, muchas veces lo que necesita la mamá no es que tú estés haciendo mil cosas, sino tener una mano que apretar, tener un abrazo que recibir, Un saber que mas- ahí también está su un esposo. masajito que alivian el dolor. Exactamente. Entonces, el papá cumple un papel importantísimo porque él es la autoridad, es cabeza y le va a dar fuerza a la mamá, la que le está diciendo, amor, tú puedes. Y algo muy bonito, Daisy, que siempre le comparto a los papás, es que a mí me maravilla ver cuando el hombre vive ese trabajo de parto con la mujer, después como mira a la esposa. Los hombres que Mi van guerrera. en casa una super mujer, o sea, a ella no le queda grande nada. Y el amor conyugal aumenta de una forma increíble, porque es que lo que se vive es intenso, como el calvario, Yo me ¿sí? acuerdo, eso Pero que estás diciendo,
Yo me acuerdo que cuando yo estaba con la cesárea de Celeste, eso se va a pasar más de la hora, pero bendito Dios, bueno, cuando estaba en la cesárea, en el parto de Celeste, estaba pues yo ahí tirada en esa camilla, cual moribunda me estaba muriendo, yo no sabía ni respirar para poder tener, pues como controlar esos dolores tan horribles, yo gritaba como una loca. Y la enfermera, llegó una enfermera que no me acuerdo el nombre, pero para mí era la Virgen María que se me apareció, se lo prometo. Y ella me dijo, venga mamá, yo le enseño a respirar para que controle el dolor. Desde que Linda. ella llegó a enseñarme a respirar, yo dije, ah, no, esto es sobrellevable, o sea, esto duele, pero uno es capaz. Y cuando mi esposo llegó, que todo el tiempo me preguntaban, cesárea, un parto natural, mamá, tú eres capaz de un parto natural, tienes mucha capacidad, dale, no sé qué, y yo cerrada, y yo no, cesárea, es que yo me descadero, o sea, yo no puedo tener un parto natural, está loco, no. Yo, usted es porque le sale más fácil, claro, un parto natural que una cesárea, que no sé qué, pues que a usted no le va a doler. Cuando mi esposo me miraba y me decía, amor, tú eres capaz, tú eres capaz, esa mirada nunca se me olvida. Y él me miraba, tú eres capaz de tener un parto natural y yo lo miraba como que, ay, usted me tiene mucha fe, yo no soy capaz. Y yo Linda. cerrada. Eso que acá, perdón, que acabas de decir es muy importante porque ese es el papel del hombre, darle seguridad a esa mujer de que es capaz. Porque si mi esposo no me hubiera repetido tantas veces, usted es capaz, de verdad, yo hubiera dicho, no puedo, porque uno a veces dice, o sea, la sociedad, incluso yo que tenía ya esa tara mental de atrás, desde que yo empecé a tener el periodo, me decían, tú nunca vas a poder, nunca vas a poder tener un parto natural. Entonces yo eso me lo creí y la naturaleza y Dios me mostró otra cosa, pero eso que dices es de verdad, sincero, o sea, el hombre está ahí. Totalmente. Mira que eso es muy hermoso y con todo lo que dices, hay que recordar, porque esto lo recordamos porque está inscrito en nuestros corazones. La gestación, el parto y la maternidad como tal tiene más de cielo que de tierra. Sí, muchas mamás, y no está mal, no está mal querer formarse, aprender sobre lactancia, sobre el sueño, sobre esto, sobre pautas de crianza, pero yo estoy segura que si una mamá no tuviera el recurso de hacer cursos, de hablar con la experta, con que ella intime con la Virgen María, ya su corazón va a tener la seguridad de saber cómo ser mamá. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que viene en línea directa del cielo, o sea, es que se nos fue dado, está en nuestro corazón, pero nos toca buscar por allá en el fondo porque la tecnología, los avances científicos, los expertos, el feminismo, todo esto nos lo ha tapado, nos lo ha tapado, nos lo ha tapado, al punto que yo digo, ¿qué es ser mujer? Al punto que las mujeres no conocen sus ciclos, al punto de sus mujeres que no saben que, o sea, a mí me aterra escuchar que una mamá cuando le llega el periodo a su hija la lleva a un ginecobstetra. Yo digo, Dios mío, ¿por qué la tienes que llevar a un ginecólogo en un evento tan femenino y tan natural? Porque, o sea, se nos fue arrebatado tanto que creemos que ellos saben más de lo que Dios hizo en mí. Y precisamente porque habrán profesionales que le trabajan a Dios, precisamente no son profesionales que te hablen venidos del cielo. Y eso es algo muy importante, Daisy. No sé si sea ya para terminar, pero muchas personas a mí me alegan en el buen sentido, me discuten mejor. Ángela, pero es que los médicos hicieron para eso, entonces, ¿por qué? Yo sí, la Biblia dice que hay que obedecer el médico que obedece y quiere seguir a Dios, pero no precisamente son esos médicos los que nos encontramos hoy en día en las instituciones. Entonces también hay que saber discernir y pedirle al Señor que sí, claro, Dios habla por medio del que quiere, cuando quiere y como quiere, eso es claro, y puede estarte hablando por medio de un médico pagano, de un médico que no cree, también puede ser. Pero yo también como cristiano debo pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para tomar ese tipo de decisiones y no comer entero, no tragar entero. Y sí, por eso repito, qué rico este espacio. De verdad que me dejas a mí, y estoy segura que todas las personas que están viendo este live y lo van a ver, una mirada totalmente diferente de la maternidad, la concatenación que hiciste de la maternidad, de la humanidad, de lo que está haciendo, lo que es el desarrollo, el capitalismo, cómo la sociedad saca a la mujer, cómo incluso me parece muy curioso el feminismo radical que de feminismo no tienen nada, o sea, opacan absolutamente
todo lo que te hace femenina. Entonces es muy charro. Yo pienso que deberíamos defender el feminismo real, el que apoya la maternidad, lo natural, el que apoya las características propias de la mujer. Bueno, creo que ahí también dejaste un mensaje muy especial. Le quiero recordar a todas las personas que este live queda guardado en nuestra cuenta de YouTube, Red Provida Latam en YouTube, y ahí lo van a poder ver dentro de unos días, que ya lo podamos montar, para que lo puedan compartir. Las personas que les gustó pues este encuentro que tuvimos con Ángela tan importante, vamos a tener muchos más encuentros. Si quieren conocer más de lo que hace la Red Provida Latam, que es difundir la cultura de la vida, pero profundizar un poco más, recuerden que los jueves tenemos el espacio del cafecito Provida. Ángela, la voy a invitar para este jueves a las 7 de la noche para que conozcan más cómo se pueden vincular a difundir esa cultura de la vida. Se pueden comunicar al 304-541-2602, agendan su cafecito Provida, les mandan el link y ahí nos vamos a ver juntos para contarles qué es la Red Provida Latam. Ángela, antes de irnos, por favor, un último mensaje frente a este tema tan especial que nos has enseñado el día de hoy. Bueno, invitar a todos a enamorarnos más de la creación de Dios, a buscar realmente unirnos con eso que el Señor nos dio, ese instinto. A veces yo siento, no me lo han dicho nunca, pero siento que cuando uno habla de instinto, las personas creen que nos estamos haciendo como animales. Sí, que como que raya con lo que nosotros somos y resulta que eso que fue inscrito en nuestros corazones debe volver a salir. Entonces, a enamorarnos más de Dios, a pedirle a Dios mucho discernimiento, a la Virgen María que nos enseñe y que ella sea nuestro modelo de mamá, de esposa, de mujer y que le creamos realmente a Dios. Estos son pasos de fe, pero lo último para decirles es que si uno cree, va a haber milagros, porque yo, siendo tan indigna, he visto milagros. He visto milagros. Soy milagro. Entonces, ¿qué hace el Señor si nosotros le pedimos milagros, pero todo lo queremos controlar? Pues ahí ya no hay milagro, porque todo lo controlamos. Pero si nosotros dejamos que el Señor actúe ahí donde ya no hay ciencia que funcione, viene la fe, y la fe hace milagros. Qué belleza. Hay que creer en nosotras, en el poder que tenemos como mujeres. Qué rico. A todas las personas que se unieron hoy, mil gracias. Ángela, gracias por este live tan bello, tan natural, tan humano, tan femenino. De verdad me encantó. Mi corazón como que sentía que estaba descubriendo diferentes verdades que el mundo, como tú decías, opaca. De verdad, muchas gracias por poder alzar la voz, por recordarnos qué es ser mujeres, por recordarnos esa confianza que Dios tiene y espera que tengamos en nosotras mismas, ¿cierto? Entonces, de verdad, gracias. Dios te pague, te bendiga a todas las personas que se conectaron hoy. Muchísimas, muchísimas gracias y gracias a ustedes por unirse a la difusión de la cultura de la vida. Un abrazo y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Dios los bendiga, hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.